vocación. ¿Por qué? Porque a mí me gusta darles un buen servicio y la confianza de ITEC también. Siempre hemos estado en casa transmitiendo, ¿no? Pero ahorita me va a tocar hacerlo desde mi vehículo y las disculpas del caso. Ustedes se merecen todo el respeto. Quería saber si se me escucha bien. Igual voy a apagar cámara para que pueda haber una buena señal. Quiero agradecerles a todos. Muy bajo se escucha, me dice. A ver, Jackie, ahora ¿cómo se escucha ahora? Voy a tratar de subir el volumen aquí al máximo. Entonces, muy buenas tardes, alumnos de ITEC. ¿Cómo están a todos aquí? Felicitarlos porque hemos llevado ya 6 clases de este curso de asistente de recursos humanos, donde la continuidad, tanto como se han estado presencialmente para hacer preguntas, verlo en vivo o verlo de manera grabada, pues eso dice mucho de ustedes y llevar un curso de inicio a final es un mérito para todos porque hay una inversión de tiempo, entre otras cosas, para poder tener la satisfacción de haber culminado el curso. Cuenten conmigo para lo que necesiten en adelante. Al finalizar también les voy a colocar mi teléfono para que podamos estar en contacto, por lo menos durante el tiempo que tengan dudas y consultas, que yo sé que este tema es amplio de conocerse, siempre hay dudas. Hoy nos va a tocar el último tema de este muy bonito curso de asistente de recursos humanos, denominado desempeño y pago por planilla, ¿no? La evaluación de desempeño que hablábamos al inicio, porque es tan importante. Y quiero recapitularles a los que recién se unen o a los que han estado con nosotros o viendo las clases diferidas, las 6 sesiones. Recordemos la primera sesión tan importante y vamos a conjugar toda la importancia que tiene este curso, que lo más importante que tenemos, porque sabemos que afuera tenemos muchísima información en YouTube y en Google, pero ¿cuál es lo importante que estamos aquí compartiendo para resaltar lo importante respecto a la experiencia y que ustedes puedan hacer sus consultas y despejar dudas, ¿no? Y que también compañeros nos compartan, así como el compañero Juan Ricardo, si no me equivoco, nos compartió porque él trabajó en el área de recursos humanos y nos cuenta cosas reales. La teoría es una cosa y la realidad otra, la que hay que adecuar a esta teoría que aprendemos. Entonces, la primera clase nos referimos a la introducción a los recursos humanos, que es en la que ustedes están interesados, ¿no? Ya sea que están ahí o van a trabajar allí o les interesa conocer ese tema para complementar un tema en su profesión. ¿Qué es esta área de recursos humanos? Esta área tan bonita, hermosa, donde podemos aportar tanto, es el área que se encuentra dentro de una organización o institución que va a gestionar ese talento humano y como dijimos, y pónganme en el chat por favor, ¿cuál es el activo más importante de una organización? Sea una institución pública, privada, pequeña o grande. ¿Cuál es el activo más importante? Pónganme ahí sus opiniones. Recordemos siempre que va a ser su recurso, su capital humano. Las personas que conforman las organizaciones en la jerarquía en la que se encuentren van a ser la parte más importante en una organización, porque solitos no podríamos realizarlo los gerentes, los subgerentes, el directorio tiene las metas, tiene el deber de direccionar, pero no lo puede hacer sin un equipo, que cada uno tiene sus funciones, ¿no? Este equipo es ese capital humano que a ustedes en el momento que les toque, si les toca ahora, nos va a tocar gestionar para su mejor desenvolvimiento y eficacia. En la primera clase vamos a recordar mucho que el área de recursos humanos es esa área que se va a encargar del personal de la organización, ¿no? Respecto a sus funciones. ¿Qué más? En la segunda clase vimos gestión del capital humano. Así es, este recurso tan riquísimo. En una organización vamos a tener recursos financieros, todo lo que es el capital, el tema material, objetivos, misión, todo, pero nada se va a llevar a cabo si no hay una buena gestión de capital humano. Entonces, ¿a quién le corresponde responder que esto sea eficaz? A nosotros, los ejecutores de recursos humanos, que tenemos el privilegio de conducir, organizar, seleccionar, capacitar a este personal para su mejora. Y como dijimos en esa clase, los que se acuerdan, hay que buscar enamorar a ese talento que hemos captado en la empresa para que se quede y le aporte a mi organización. Y si hacemos una suma de talentos en la empresa y los tenemos en el lugar adecuado, vamos a ver una gran diferencia. Teoría lo tenemos en redes. Que me interesa mucho que aprendan, que le den el valor a este recurso humano.
Primero empezamos por nosotros y luego también lo vamos a transmitir a nuestro personal, al personal que está a nuestro cargo, ¿no es cierto? Luego también vimos un tema muy importante que, si no me equivoco, era el tercer tema, la selección del personal. La selección del personal es un tema súper importante en la gestión del capital humano. De hecho, es el primer filtro que está a cargo del área de recursos humanos, donde vamos a captar, justamente vamos a reclutar y seleccionar, tener ese privilegio de seleccionar el mejor capital humano, el mejor talento humano que se pueda quedar en nuestra empresa. Pero ahí no queda la cuestión. Lo vamos a traer y que se quede en la empresa, pero vamos a hacer lo posible para que se enamore de la empresa. ¿Cómo? Que esta persona se identifique con nuestra institución en la que laboramos, que conozca todo lo que pueda a través de una inducción, que tenga capacitación constante, por supuesto que esté localizado en el puesto ideal donde va a desempeñar sus mejores talentos, de acuerdo a sus habilidades y liderazgo, externo e interno, y también vamos a hacer que se enamore como incentivando, donde también vimos ahí en el último en la última sesión, pasamos por la de legislación laboral, claro que sí, pero ahí vimos en el tema del sistema de compensaciones y vimos ahí un resumen muy rápido general de todo el sistema de compensaciones que nosotros como recursos humanos tenemos el deber de hacer conocer a nuestro trabajador. Y ahí hablábamos muchísimo sobre todas las organizaciones internacionales, y ustedes conocerán la historia, toda la lucha que ha habido de seres humanos para obtener derechos internacionales, por ejemplo, el derecho al trabajar 8 horas diarias, a tener un sueldo mínimo básico, a que esté prohibido el derecho al trabajo infantil, entre otros temas, ¿verdad? A la no discriminación, a que la norma más favorable se aplica al trabajador, porque estamos en desventaja respecto a una gran organización. ¿Cómo materializamos nosotros como área de recursos humanos que se cumplan estos derechos, que no son solo teoría, son la base para que funcione bien una organización y que tenga resultados? Es lo que busca la empresa. Nuestra empresa, ¿qué nos pide? Cumplir objetivos. Si no hay ganancia, no hay empresa. Ya sería una ONG. Si no hay ganancia, no hay empresa. ¿Y cómo se va a adquirir esto? Con el desempeño de cada una de las funciones de nuestros trabajadores. Y esto solo se va a llevar a cabo respecto a si nuestros trabajadores tienen un contrato. Somos el área privilegiada que va a hacer que los derechos de las personas se materialicen en un contrato. Por eso venía la invitación a ser parte de una organización ética que respete que hayan derechos para los trabajadores. Hay muchos tipos de contrato. En el PPT que se les pasó van a ver de manera general, hay un compromiso todavía. No creo que pase del martes, por favor, para pasarles una base de datos de los tipos de contrato en Word como modelos, para que ustedes vean cuando lo necesiten, porque algo que hemos visto en la experiencia es que a veces no saben cómo se elabora un contrato en recursos humanos. No siempre asesoría legal está para apoyarlos, ¿verdad? Tienen sus propias funciones, no siempre hay abogados en recursos humanos, no siempre. Entonces, si tenemos una base de datos de contratos, vamos a poder dilucidar mejor con nuestro expertise también y el apoyo de nuestro equipo técnico alrededor, encontrar cuál es el tipo, la modalidad de contrato de trabajo que le corresponde a ese nuevo personal que está viniendo. ¿Y por qué es tan importante esto, queridos alumnos y alumnas? Porque en un contrato, como ustedes lo vieron, vamos a ver específicamente en qué régimen va a estar esta persona, en qué tipo de modalidad de trabajo. De repente es un tipo de una modalidad de temporada, de repente por 4 horas, por tiempo de 8 horas, cuánto se le va a pagar, cuáles son sus funciones, y el tema que nos atañe hoy justamente es la evaluación de desempeño, porque vamos a hablar de funciones específicas. Yo no puedo medir algo si no hay contrato, no puedo medir algo si el contrato es ambiguo, no puedo medir algo si tengo un trabajador en contrato ficticio de debería estar en planillas, pero lo tengo como locación de servicios, con recibo por honorarios. ¿Cómo voy a medir allí? No había coherencia ni lógica. Entonces, el llamado importante aquí, como les decía, la teoría es demasiado vasta y amplia. Llamarlos, por favor, a materializar en contratos respectivos, que hay muchísimos tipos, y todos amparados por ley, justamente para que no se desnaturalice el tipo de contrato que tiene su nuevo talento que adhieren a la empresa. Si yo tengo reglas claras, vamos a trabajar clarísimo. Esta persona solo la quiero por Navidad, para que venda entre 2 a 3 meses.
porque la temporada, la demanda me lo exige. Si el contrato dice eso, la persona va a trabajar respecto a ese tema. Si yo no le digo nada, la persona puede tener una expectativa falsa y si por ahí va viendo que no es así, se va desmotivando y el clima laboral no es bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar como recursos humanos con todas estas clases? Siempre respetar los derechos de las personas, que son seres humanos que trabajan porque necesitan recibir una remuneración, retribución, etcétera, para cumplir con sus necesidades básicas. Entonces, ¿cómo hacemos esto como recursos humanos? Pues siempre vamos a tener el tema de los contratos, ¿ya? Con las diferentes modalidades que vemos en sus PPTs, que hemos hablado a grosso modo, y que hay un compromiso de mi parte a pasarles modelos para que tengan en su base de datos por siempre, para que poder cotejar cuando necesiten, ¿ya? Entonces, la clase de hoy, y bueno, ahí también hablamos en la penúltima clase de legislación laboral. ¿Por qué es tan importante recapitular todo este tema? Porque vamos a desencadenar, vamos a desembocar todo este aprendizaje en estas últimas clases, sobre todo en el tema de evaluación de desempeño. Entonces, de legislación laboral hablamos de derecho con mayúscula, conjunto de normas que van a amparar, van a regular el derecho laboral, el derecho del trabajo, que es un trabajo subordinado, trabajo por cuenta ajena, y que va a recibir la persona una remuneración muy diferente a un contrato civil, que no es laboral, no lo legisla el derecho laboral, que es un trabajo de locación de servicios, muy conocido como recibo por honorarios a terceros, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en distinguir, las distinciones están allí. Locación de servicios es una persona que no está subordinada, es independiente, no tiene horario de trabajo y no tiene la sujeción que tiene un contrato de trabajo, ¿no? 8 horas, marca horario, tiene un horario de almuerzo, tiene todos los beneficios que vimos en el sistema de incentivos, ya sea las gratificaciones, el derecho a vacaciones, el derecho al seguro, a la CTS, si es privado, obligatoriamente, si es en un área minera tiene seguros especiales, un trabajo de riesgo también tiene seguros especiales, si es un régimen minero tiene un sueldo mínimo básico que se debe cumplir sí o sí por ley. Entonces, vamos a distinguir con la locación de servicios, que son trabajos temporales, por lo general, que la empresa no puede realizar por sí misma. Recapitulando todo este tema que hablamos ahorita, algo muy importante en el cual les invito a ser especialistas, ¿cómo? Simplemente desempeñándose en el área, es la única forma en la que van a aprender de buena forma, conociendo ya los procesos de la propia organización, ya sea público o privada, que es el sistema de compensación. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniera, para iniciar. ¿Qué es este sistema de compensaciones? Antes de ingresar a todo lo que es en la planilla electrónica, que yo sé que a muchos les interesa porque es un tema muy técnico, pero quiero hacerles conocer que estos son programas que ya existen y siempre en sus áreas de recursos humanos van a tener un especialista en planillas, que es una de las personas más interesantes que van a conocer en recursos humanos, pero que si a ustedes les interesa ingresar a esta área, como ustedes han visto selección de personal, vamos a buscar a la persona más idónea y con experiencia. Si ustedes recién están aprendiendo en este tema, lo más probable es que no entren al inicio como especialistas en planillas. Van a empezar como asistente quizás, como lo hizo el curso, y van a ver todo el trabajo que hace el especialista en planillas. Una persona que domina de la A a la Z, cómo es el dominio de las planillas, ¿no? Y que van a ver ustedes cuánto pueden ofrecer allí. Como tema general básico lo vamos a desarrollar ahora. En el primer tema de sistema de de la evaluación de desempeño, es súper importante y algunas organizaciones no lo tienen en consideración, lamentablemente. Por eso no vemos producción, crecimiento, o a veces en instituciones públicas no vemos resultados y pareciera que no se hace nada, ¿no? Y vemos un gran grupo humano detrás y decimos, ¿qué pasa? No hay evaluación de desempeño. Ustedes, si están en el área de recursos humanos o van a estarlo, los invito a hacer mucho evaluación de desempeño. ¿Qué significa esto? Es el área que les corresponde a recursos humanos realizar un tipo de evaluación. Y existen muchos tipos de evaluación de desempeño. Su nombre lo dice. Nos va a ayudar a recolectar datos para tener un panorama completo del rendimiento de nuestra fuerza laboral, ¿ya? Que justamente va a materializarse en la producción de la institución, de la organización.
¿Qué más? Este proceso de evaluación de desempeño es esencial porque juega un papel importante en la relación empleado-colaborador y supervisor probablemente. ¿Qué más? ¿Qué es esto de una evaluación de desempeño? Pues es un tema importante en recursos humanos, ya que se convierte en un instrumento, recuérdense, instrumento de gestión para alcanzar el rendimiento de una persona o un grupo de personas. Yo veo que tengo un área de ventas, pero la empresa me está, finanzas me está diciendo que no estamos creciendo en ventas, hemos disminuido y la demanda es alta. ¿Qué está pasando con esta organización? Yo como recursos humanos tengo el deber de estar evaluando con planificación, pero si hay un hecho concreto donde finanzas me pasa un informe, un llamado de directorio, de los gerentes, que me dicen que no estamos subiendo en ventas, y recuerden que toda esta organización gigante o pequeñita solo se mueve y se paga a trabajadores porque hay ventas. Hay eficacia en los fines del cumplimiento de la organización. Si no hay ventas, no se puede hablar de una empresa, como les decía, si no se hablaría de una ONG incluso, o menos todavía. Entonces, ¿qué hacemos con evaluación de desempeño? Vamos a impulsar esta fuerza laboral que ya tenemos y por la que estamos invirtiendo o pagando. ¿Qué tenemos que hacer? Es activar todas las necesidades humanas que tienen los seres humanos, redundando, porque la rutina nos lleva a aplicar a veces un tema de que ya lo tengo ganado, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo? Es un tema de la naturaleza humana, quiero que lo sepan, del cerebro en sí mismo, que busca gastar lo mínimo de energía posible, para lo cual va a buscar esforzarse menos. Pero también hay algo que se llama dopamina, que nos genera mucha satisfacción en el cerebro y a todo el ser humano. ¿Cómo podemos jugar con este tema de la neurociencia en el resultado de nuestra organización, en la eficacia, y incrementar esta fuerza laboral? Justamente con la clase anterior, el sistema de incentivos. Quizás todos los trabajadores tengan muchos derechos y beneficios, pero si yo no se los digo en su inducción y no se los recalco, no se va a parecer un beneficio, va a parecer un derecho, que es un derecho en realidad, pero es algo básico. Como organización tengo que saber jugar con estos temas básicos que ya se le brinda como empresa, que son, por ejemplo, el derecho al seguro social. Una persona que se enferma, que tiene un familiar enfermo, la esposa, el hijo, que puede ir a atenderse al seguro, ya sea para una operación o para un caso grave, donde me dan pastillas gratis, atención de un especialista, eso ya es un beneficio gigante en esta sociedad, sobre todo con las crisis económicas que vivimos. Yo como recursos humanos debo activar mi sistema de incentivos y recordar que un beneficio grande es estar asegurado. En el momento que te pase algo, tienes a alguien que cubra todo esto, sin costo excesivo, sin costo extra alguno, ¿verdad? Muy diferente al FIS. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Recordamos y activamos sistema de incentivos y lo vamos a enganchar con la evaluación de desempeño. Porque si yo te estoy dando como empresa la posibilidad de estar en una organización seguro, con trabajo, con sueldo a fin de mes o cada 15 días, un sueldo seguro, con un contrato formal, con derecho a la seguridad social, con gratificación, que tú sepas que en Navidad vas a recibir un sueldo más, en el 28 de julio, entre otras cosas, si hablamos de Perú, eso hay que tomarlo como beneficio, ¿ya? Y lo voy a jalar cuando quiera hacer evaluación de desempeño, recordándole a este ser humano, al capital humano, está ahí, que es una persona que tiene beneficios, así de sencillo, pareciera que no. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de evaluación de desempeño donde más o menos como que pido la devolución, ¿no?, de esa inversión que hay como empresa? Porque hay una gran inversión como institución. Como trabajador voy y cumplo mis funciones, lo cual es súper importante. Como organización, ¿qué pasa? Asumo los riesgos. En pandemia, imagínense todo lo que hubo que asumir. A veces ni se trabajaba en la institución pública, no venían a trabajar, había que pagarles. Imagínense todo ese riesgo que corre una institución o la responsabilidad, ¿verdad? Como institución privada, he tenido que despedir, he tenido que responder por capital, pagarle a mi personal así no haya, porque no quiero perder a mi empresa, no quiero liquidarla, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lleva toda la responsabilidad gigante de toda esta empresa en la organización? ¿Verdad? Vamos a exigir un poquito como un ping-pong con la evaluación de desempeño. ¿Qué más? ¿Por qué es importante medir y evaluar el rendimiento de los empleados? Cosa que pocas organizaciones hacen, ¿no? Las organizaciones grandes lo saben y lo hacen.
Uno, porque como seres humanos entramos en una rutina y parecemos que ya es, yo doy 5 y me tienen que pagar 5, ¿no? A veces no hay por qué dar el extra, es un tema humano. Tengo que generar ahí una valla alta para cumplirse, donde voy a materializarlo con un sistema de evaluación. ¿Qué más? Haciendo una evaluación del rendimiento de los empleados, vamos a tener una referencia real, justamente con números y estadísticas, en el que vamos a poder tomar decisiones dentro de la organización. De repente ya no necesito tanto personal de ventas. O de repente digo, solo las personas que produzcan tanta cantidad se van a quedar. Eso va a hacer que la gente se mueva muchísimo. Luego vamos a incentivar en este mismo evaluación de desempeños con decisiones después de la evaluación como ascensos. Recuerden siempre como recursos humanos que estamos lidiando con humanos y los humanos somos personas muy que están buscando necesidades básicas como el reconocimiento que se los dije, pertenecer a un lugar que es una institución y el reconocimiento es súper importante. Vamos a hablar aquí mucho después de la evaluación de desempeño en el tema de ascensos. Si tengo un trabajador que está haciendo las cosas bien, hay compromiso, hay mucha identificación con la institución, da más de lo que se le pide, da ideas, está contentísimo, se convierte en un colaborador, ya ni siquiera es un trabajador nada más. Esta persona tenemos que darle una gratificación, un incentivo, a veces se materializa en un ascenso. ¿Para qué también me sirve esto? Para inspirar a los demás, ¿no? Es si tú trabajas bien, la institución te va a responder con un ascenso. Un ascenso siempre va a llevar a, en su mayoría, definitivamente un aumento en la remuneración y quién no lo quiere, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a hablar sobre bonificaciones, que es lo más importante que se ve en el tema de ventas. ¿Qué más? Y eso va a mover muchísimo todo el capital humano. ¿Qué más? Hablamos también de motivación a los empleados con este sistema de evaluación, ¿ya? Porque las personas se van a ver qué han hecho, digamos, en estos 6 meses, 3 meses, un año, ¿no? Ellos mismos se empiezan a evaluar también y ven de repente que dieron un poquito, podían dar mucho más. ¿Qué más? Vamos a ayudar al reconocimiento de la contribución de los empleados. Siempre estamos buscando desde la selección una persona que nos contribuya. No solo quiero una persona que cumpla funciones, sino alguien que sea un contribuyente a mi organización, alguien que le sume y que ponga desde su punto de vista algo que yo no estoy viendo. Así que eso hace que la organización crezca. ¿Qué más? También nosotros, cuando hacemos un sistema de evaluación, vamos a comunicar las expectativas. Quizás a veces eso no queda claro, se olvida con el paso de los meses y los años, sobre todo después de tiempos de pandemia, donde ya el tema era solo sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué decimos como empresa? Refrescar ese tema, público o privado. Hemos acabado una época muy difícil, se está reduciendo todo el tema de contagio por las vacunas que todos han aplicado, estamos volviendo a reactivación. Lo que esperamos de ustedes es que la empresa se vuelva a posicionar como la primera de la ciudad, se vuelve a producir los mismos índices porque ya se ha reactivado un 80% de la comunidad, la sociedad, y eso va a hacer que las personas, esa comunicación, que también se comprometan o por lo menos que sepan que estamos esperando eso de ellos. Esto sirve para todos, a nivel familiar, a nivel organizacional. Si no comunicamos qué esperamos de ellos, nunca va a haber un compromiso real. Asimismo, vamos a establecer un plan de desarrollo personal e individual para cada uno de los trabajadores. Yo quiero que mi área de ventas funcione, tengo que evaluar si tengo 5 o 10 vendedores, por ejemplo, voy a tener que ver el caso personal de cada uno. De repente tengo personal que ha fallecido la pareja, ha fallecido los papás, ha fallecido un hijo quizás por COVID. Tengo que trabajar el tema de manera individual también. Y cada persona, respecto a su liderazgo y capacidades, va a tener un plan de desarrollo que ellos mismos también tienen que proponer y se va a adecuar a nuestro plan general. ¿Qué más? Vamos a hacer hincapié como recursos humanos, como esa persona que es empática y reconoce los talentos de otras personas, incentivando, ¿cómo se dice? Recalcando estas fortalezas por las cuales los contratamos. Y si no recordamos tanto, pues vemos, tenemos empatía, preguntamos, vemos el desempeño de esta persona, toda la vida viene puntual. Se le reconoce y se le dice, eres una persona que en 5 años nunca ha llegado tarde, nunca ha faltado, ¿no? Se le dice, reconocemos, fortalecemos sus fortalezas.
y también hablamos de sus áreas de mejora, que son estas áreas de repente en las que no está yendo muy bien la cosa. Y les decimos, eres uno de los trabajadores más puntuales, responsables, que le echa ganas a la empresa, pero estamos viendo que has bajado la producción, ¿no? El método Sandwich que les expliqué, el tema de comunicación, que es una habilidad gerencial importante, que también trabajamos creo que en la sesión 2, habilidades gerenciales. Una comunicación asertiva como recursos humanos es aplicar el método Sandwich. Recuerden, la primera línea les decimos sus fortalezas, hacemos hincapié en ello. Les decimos, eres una persona muy puntual y responsable. Nunca hemos tenido una queja en la institución sobre ti. Tenemos las mejores referencias respecto a tu compromiso con la institución. Y le metemos el medio, ¿no? Que es importante. Pero has bajado mucho tu desempeño o hemos tenido algunas quejas de tus compañeros que no está habiendo mucho compromiso actualmente este último mes, por ejemplo, ¿no? Con estadísticas que tenemos. Y cerramos el sándwich diciendo, nosotros esperamos lo mejor de ti, te brindamos la confianza de tener ese trabajo donde te encuentras en planilla, tienes todos los beneficios de ley, nos interesa muchísimo todavía contar con tu expertise y con tu experiencia y con tu compromiso, ¿no? Ese es el método Sandwich que hay que aplicar como habilidad gerencial cuando también queremos incentivar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Una toma de conciencia del trabajador sin que sea abrupta, porque como seres humanos nunca nos gusta lo frontal. Es muy diferente decirle, Juan, este mes no has producido, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es un reclamo, casi la persona va a decir, oh, yo vengo a trabajar encima que gano el mínimo, no, ¿verdad? Muy diferente. Lo mismo aplica para organizaciones pequeñas como las familias, por ejemplo. Es tan importante este tema. ¿Qué tipos de evaluación de desempeño hay a nivel general que les hablo? Que de repente no está en diapositiva ahorita, pero es una introducción que ahorita lo terminamos de desarrollar. Obviamente medir el desempeño laboral. Si yo no sé cuánto está produciendo mi trabajador, no voy a poder exigirle un 1% más, porque no sé cuánto está produciendo. Por eso tiene que haber una evaluación. ¿Qué más nos va a permitir esta evaluación? Un análisis individual, una discreción de tu proceso. Y bueno, como siempre, como desventaja, ¿qué va a haber en esta evaluación? Va a terminar siendo responsable varios miembros del equipo. Así es. Por ejemplo, si mi trabajador de el área de ventas no está produciendo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con supervisión de esta área? Estamos viendo que hay muchos puntos que no están trabajando bien, ¿verdad? ¿Qué más? A veces vamos a tener que incluso aplicar temas de sanción o temas disciplinarios de por medio, porque no se ha cumplido la función pedida. Supervisión tiene su función y es ver que se desempeña bien el área de ventas. Y si no está produciendo ventas, ¿qué tengo que hacer con supervisión? También hacer una evaluación, una llamada de atención, una invitación a más colaboración, a veces hasta cambiar de personal. ¿Cómo sabemos eso como organización? Haciendo una evaluación. Muy unido al área de finanzas a veces. ¿Qué más? Algo muy bonito que pasa es que cuando invitamos a hacer sistema de evaluación, pasa algo increíble que es la autoevaluación, como les decía al inicio, ¿no? La misma persona cuando se ve sometida a un sistema de evaluación, un examen, cuando ustedes lo ven, dice, a ver, ¿qué hice en este año? ¿Pude dar más? ¿Pude quedarme un poco más? ¿Pude terminar ese trabajo en las 8 horas o lo dejé al día siguiente? Procrastiné. Me dio un sueño quizás. ¿Cómo nadie me chequeaba? O le quise sacar la vuelta a la empresa. Eso, la autoevaluación, que es un tema que no comentan fuera, es un proceso interno del trabajador, es un tema muy importante, que también va a generar conciencia y va a desembocarse en un mejor desempeño laboral y productivo. Súper importante. ¿Qué más? Las ventajas de la autoevaluación, que siempre va a ser un excelente ejercicio cuando se hace con honestidad. Las desventajas a veces si no somos una organización ética, a veces si el capital humano es muy calificado, de repente se da cuenta que está dando demasiado y no está siendo compensado de manera remunerativa. Hay muchas personas que bajo una evaluación y no se sienten justas a manera remunerativa, renuncian o hacen menos y generamos la mediocridad. Si somos una organización, como les decía, si somos parte de una organización ética, formal, como son las grandes empresas, por eso producen tanto, porque su capital humano está contento, feliz, y la empresa crece, 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 y todo se desempeña al final en dinero, en resultados, y en ventas y en crecimiento, que les permite hasta incluso subir las utilidades, entre otras cosas. Si no somos parte de una organización así,
hay que dar un pasito al costado a veces. Si somos una organización que explota, que no cumple derechos, que no tiene personas con contrato, que lo tiene bajo terceros, recibo por honorarios, pero deberían estar en planillas, lamentablemente nuestro clima laboral al final nos va a sacar, no va a ser muy conveniente, no es ninguna buena inversión para una organización. Entonces, en este tema vamos a hallar la expertise en la misma organización aplicando. Ya vamos a ver un material extra también que les pongo allí como qué tipos de programas, aplicaciones usan en evaluación de desempeño. Ahora nos vamos a un tema súper importante, recursos humanos, que a veces pareciera que cuando uno habla de recursos humanos piensa que solo se refiere a planillas. A veces las organizaciones están tan saturadas y poco organizadas que piensan que el único deber de recursos humanos no es ni capacitar bien, ni seleccionar bien, ni mantener enamorados a nuestro talento humano de la organización para que no se vayan y nos sigan sumando. Piensa que a veces solo es tramitar el tema de pagos que se materializa en un tema de planilla, pero no es así. Pero igual vamos a tener que revisar este tema, ¿no? En cuanto al tema de planilla electrónica, el T-Registro y PLAME, la siguiente diapositiva, por favor, ingeniera. Ahí está, genial. Bueno, primeramente, ¿a qué se refiere esto de planilla electrónica? Que obviamente con el paso de los años toda la digitalización hace que las instituciones, las organizaciones tengamos mejor comunicación, un resguardo de este tema y una mejor comunicación o fluidez en estos temas de mecánicos que pueden haberse cada año, ¿no? Y que se pueden desempeñar mejor con sistemas. ¿Qué es esto de la planilla electrónica? Es una herramienta informática justamente desarrollada en Perú por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es la SUNAT, en la que vamos a registrar la información de los empleadores, trabajadores, pensionistas y prestadores de servicios, entre otros, como terceros, personal de información de repente, practicantes. ¿Qué más? Para conocer este tema del registro de información laboral de los empleadores, como vemos ahí el T-Registro, T-Registro, pues va a ser un registro nacional laboral de de los empleadores, de los trabajadores, de nuestros pensionistas, etcétera. Personal de información que va a comprender una información laboral de seguridad social. Recuerden, la seguridad social, un incentivo, un beneficio de ser parte de un contrato de trabajo. Todo este tema respecto al tipo de ingresos de los sujetos registrados. ¿A qué vamos a denominar PLAME, como vemos allí? Pues a la planilla mensual de pagos, perdón, que es un segundo componente importantísimo de la planilla electrónica, ¿ya? ¿Qué más? Va a comprender información mensual, ¿ya? De los ingresos de los sujetos inscritos en este registro de información laboral, así como de los prestadores de servicios que obtengan rentas de cuarta categoría en Perú, los descuentos, los días laborados que vimos la clase pasada, descuentos, días laborados, días no laborados, horas ordinarias, horas en sobretiempo, conocidas como horas extra, información correspondiente a base de cálculo, determinación de conceptos tributarios y también no tributarios, cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT. Aquí vimos, por ejemplo, qué pasa si como institución tengo un convenio y doy la facilidad de que hagan préstamos, que tengan préstamos, ¿verdad? A través de descuento por convenio. Vamos a tener planillas donde siempre va a haber descuento por convenio de préstamos. Si tengo trabajadores denunciados por alimentos, va a haber en su planilla detallado cuánto se le está descontando de su de su remuneración correspondiente. En una planilla va a estar reflejado absolutamente todo lo que gana esta persona como extra y también lo que se les descuenta. Ya es absolutamente transparente para el trabajador. Si, por ejemplo, mi sueldo es 1.500 y en bruto, por así decirlo, y en neto, ¿cuánto estoy recibiendo? Todo va a ser registrado allí. A ver, vemos aquí. ¿Cuál es la base legal? Pues tenemos aquí decretos supremos, resoluciones ministeriales, que van a hablar sobre el T-Registro y el PLAME. La siguiente, por favor, ingeniera. Genial. A ver, seguimos con las bases legales de la SUNAT, incluso, que nos exige como recursos humanos tener planillas electrónicas. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniera.
A ver, ¿cuál es el contenido de esta planilla electrónica? Bueno, primero, en primer lugar, es en un documento que se lleva a través de medios informáticos. Como les decía, son programas ya bastante, que no nos va a hacer tipear cada cosa, ¿no? Todo está programado aquí. Desarrollados por la SUNAT, en el que se encuentra la información de los empleadores, etcétera. A partir de agosto de 2011, la planilla electrónica tiene dos componentes, que son el registro de información laboral, conocido como T-registro, y la planilla mensual de pagos, conocida como plan. Hablemos ahí de dos componentes. Siguiente, por favor, ingeniera. A ver, esta planilla electrónica, acá tenemos en los PPTs que se les ha pasado, cuando se les haga clic en estos enlaces, vamos a ver información a la planilla electrónica, las tablas paramétricas que se utilicen en este registro. Aquí todo vamos a verlo respecto al tipo de descuentos u incentivos extra que tenga cada trabajador. ¿Las planillas son iguales para todos los trabajadores? Por supuesto que no. Tenemos trabajadores que tienen hijos, que tienen una asignación familiar cuando les corresponde. Tenemos trabajadores que de repente han pedido licencia, sin derecho a ver y tenemos ahí un descuento. Tenemos trabajadores que han tenido un permiso especial por maternidad o accidente, etcétera, y tienen también una licencia ahí pagada, por supuesto. Tenemos tardanzas, tenemos ahí descuento por tardanzas, tenemos descuento por falta, tenemos incentivos, ya sea si les corresponden gratificaciones, si les toca, entre otros tipos. Cada planilla del trabajador no va a ser igual. La siguiente, por favor, ingeniera. ¿Qué modificaciones ha habido respecto a este tema? Importantes que nos corresponden revisar ahora. Respecto al registro de información laboral, tiene que haber un tipo, número de documento de identidad y país emisor del documento. Asimismo, la nacionalidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos viendo requisitos básicos que vamos a poder revisar en el PPT. Así es. A esto nos interesa muchísimo. ¿Cuáles son los componentes de una planilla electrónica? Que vamos a estar sujetos siempre viendo recursos humanos. Pues vamos a ver, sí o sí, en una planilla electrónica, y tomamos ejemplos, vamos a ver la denominación del empleador, el nombre de la institución que nos contrata y que nos paga. El tema de trabajadores y o pensionistas o derechohabientes, el nombre. Vamos a ver si es, por ejemplo, practicante, si dice practicante, si es personal por terceros. Ahí va a salir la modalidad por la cual está contratada la persona, 728, entre otros. ¿Qué más? En la planilla va a haber una declaración jurada de renta de las rentas de cuarta, quinta categoría, salud, ONP, COSAP, FDCA, los seguros que hablábamos, los temporales, los seguros de vida. Todo lo que le corresponde al trabajador va a estar configurado en la planilla como les considerábamos, ¿verdad? ¿Cuál es lo importante acá? Tiene que estar el nombre del empleador, del trabajador en el tipo de régimen que corresponde. Siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué más? ¿A qué se denomina el registro? Como vimos aquí, el registro por internet desde la página web de la SUNAT de la información laboral de empleadores, trabajadores, pensionistas, formación laboral, practicantes y personal de terceros. Siguiente, por favor. Genial. Acá hablamos de los plazos de inscripción del trabajador o los que están sujetos al cargo de empleador. Hablamos aquí de las altas de los trabajadores, es que cuando ingresan a trabajar, cuánto tiempo tenemos para darlos de alta, ¿no? Y que va a fijarse justo el tema cuando hacemos el registro que vimos, en SUNAT vamos a poder verificar si hemos sido dados de alta como trabajadores, lo cual es muy importante también, generar como incentivo. En los trabajadores, en los temas de formación laboral como prácticas y personal de terceros, tenemos dentro del día que se produce el ingreso a prestar sus servicios independientemente de la modalidad. En el mismo día se le debe dar alta al trabajador, ¿ya? Para considerarle que desde esa época se le va a pagar. Si no hay alta, no se puede considerar desde esta fecha. Si yo me dicen para trabajar desde el 1 de enero, por ejemplo, pero mi alta está saliendo desde el 8, ¿desde cuándo me deben pagar?
me deberían estar pagando desde el 8. Entonces es muy importante que, como dice aquí, se cumplan los plazos. Aquí dice, en tema de trabajadores, formaciones laborales como prácticas o personal de terceros en el mismo día sea de alta. ¿Qué más? Hablamos del alta del pensionista, de nuestro trabajador que ya salió de laborar. Desde como dice ahí exactamente, el primer día hábil. Si soy viernes, ¿cuándo me correspondería? El día lunes, si no es feriado. No consideramos allí feriados, sábados ni domingos. El primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se pagó o puso a disposición la primera pensión afecta, sea provisional o definitiva. El primer día hábil del mes siguiente a aquel que se pagó o puso en disposición. Ojo. ¿Qué más? En modificación o actualización de datos, 5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del evento o de haber tomado conocimiento. Y cuando se ha dado de baja este personal, al día hábil siguiente de la fecha de término de la prestación de servicios o suspensión o fin de la condición del pensionista. El fin de la obligación de realizar las aportaciones a la salud según corresponda. Siguiente, por favor, ingeniera. Aquí hablamos de la entrega de la constancia al trabajador. La constancia. ¿Cuándo se debe entregar? Según el artículo 4 del Decreto Supremo en Perú y otras normas modificatorias, señala que el empleador deberá entregar a los trabajadores de cuarta y quinta categoría la constancia de alta. Esta constancia de alta es muy importante. Modificación, actualización y baja que se efectúa en el registro de acuerdo a los siguientes plazos. La constancia de alta en el registro se debe entregar en el día hábil siguiente del inicio de la prestación de servicios. Si yo ingreso a trabajar un 1 de enero, por ejemplo, es lunes, mi alta debería ser en el primer día hábil, ¿verdad? Nos dice la ley. La constancia cuando se debería entregar al trabajador como recursos humanos al día hábil siguiente, el 2 de enero en este caso, ¿verdad? Cuando hay modificación o actualización de datos, pues dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que se produjo la modificación o actualización. ¿Qué más? ¿Cuándo se da este tema de la baja en el registro? Solo en aquellos casos que sea solicitado, ¿ya? Se entregará la constancia en el término de 2 días calendario. Calendario quiere decir de lunes a viernes, siempre y cuando no haya feriado. Los 2 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud. Acá hablamos de una solicitud. Si yo quiero una constancia de baja en un registro, yo como colaborador, ex trabajador, tengo que hacer una solicitud escrita, por supuesto, ante mi organización. Y esa organización tendrá 2 días calendario para responder. La entrega de la constancia podrá realizarse mediante entrega física o electrónica, ¿no? Según los últimos datos de ley. Siguiente, por favor. El tema de actualizar los datos del empleador del RUC. Tema súper importante como recursos humanos. A ver, ¿qué consideramos súper importante que registra la SUNAT? Pues tener un domicilio, fijar el domicilio fiscal, los establecimientos anexos y nombres o la razón social. ¿Qué información nos dicta allí? Nombre o razón social del empleador, empleadores a quienes se destaca o desplaza personal, empleadores que destacan o desplazan. 2. Lugares donde se desarrollan las actividades de riesgo, establecimiento en que labora el trabajador y establecimientos en que se forma el personal de formación y lugar de destaques o desplaces. Que también se fija el domicilio fiscal del empleador. Estos son datos importantes que en RUC, cuando nosotros queremos cotejar por tema de transparencia, en tema de la empresa, cuando ingresamos con su RUC, hacemos una consulta RUC, por ejemplo, hay ciertos datos a los que cualquier persona puede acceder. Vamos a ver aquí nombre o razón social, tema de a veces directivos, entre otros responsables, de cuál fecha está activa esta organización, entre otros. Siguiente, por favor. Respecto al registro que hablábamos y su forma de ingreso. Bueno, en Perú hablamos de la SUNAT. En la página de la SUNAT vamos a ver trámites y consultas. De los trámites y consultas que estamos aquí, ingresamos con nuestra clave SOL del empleador para hacer este registro. Siguiente. Vamos a ingresar a SUNAT Operaciones en Línea. ¿Ya? Como lo vemos aquí en marcadito. ¿A cuál punto ingresamos? Empresa.
En el módulo de registro está ubicado dentro de mi RUT y otros registros, como vemos aquí en la sección empresa. Siguiente, por favor, ahí vemos el registro y todo lo que se va a ingresar. Siguiente. Aquí está, genial. Aquí vemos el registro del empleador. Hablamos sobre el registro del contribuyente. Ahí vemos lo que habíamos indicado por obligatoriedad. Nombre o razón social de la institución, por ejemplo, en este caso, empresa nueva. Tipo de contribuyente, fecha o inicio de actividades, súper importante. El estado del contribuyente activo, es lo que hay que verificar siempre como colaboradores, por ejemplo. La dependencia de la SUNAT, la condición del domicilio fiscal, si se ha verificado a través de la SUNAT que ese domicilio existe realmente. Y ahí vamos a ver, vemos ahí resaltadito en un recuadrito en amarillo, así estado dado de alto el registro del empleado. Por ejemplo, vemos ahí registro del empleador en el registro incompleto. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Genial. Aquí, ¿qué hacemos? Como empleadores vamos a ingresar aquí, tipo de empleador, señalamos ahí todos los términos que nos está solicitando la SUNAT, que es simplemente para llenar. Llenamos aquí todos los datos, y aquí vemos, la empresa se dedica a desarrollar actividades de riesgo, muy importante para saber el tema del seguro. Los trabajadores por los que aportan, ¿tiene trabajadores que aportan al seguro? No, sí, etcétera. Grabamos la información y la siguiente diapositiva. Cuando vemos la siguiente diapositiva, ¿qué vemos aquí? Estamos en el paso a paso de cómo estamos ingresando el registro, el alta, entre otros, ¿no? Vamos a darle en el anterior, grabar, y acá aparece esta pantallita donde va a ver, vamos a verificar que se ha grabado todo correctamente, porque si no se graba, el ingreso no va a ser efectivo. Si no aparece esta notificación que dice, los datos fueron grabados exitosamente, a veces no se va a poder dar de alta al trabajador. Siguiente. Genial, acá tenemos, cuando vamos a hacer otra vez la consulta, ponemos activo, ya sale nuestro tipo de, cuando hacemos el registro del empleador en el T-registro, que se hace en SUNAT, cuando ya hemos hecho los pasos previos y hemos puesto los tipos de trabajadores que tienen seguro, entre otros, vamos a aparecer como activos. Hace rato que aparecía incompleto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí vemos el registro individual del trabajador. Ojo, ya va a incluir a los CAS, a los trabajadores CAS, contrato administrativo de servicios, vamos a ver a los pensionistas, a los practicantes, o voluntarios ahora, aunque si son practicantes netamente son los que se registran, voluntarios no. Personal de terceros o formación laboral. ¿Qué vamos a ver acá? Un registro de trabajadores que miren el término en SUNAT en Perú. Estamos viendo, dice registro individual en el ítem de registro de trabajador pensionista personal en forma de registro individual. Y aquí vamos a ver, nos va a pedir registrar, si es un trabajador nuevo, hacemos clic en el ítem nuevo. Siguiente, por favor. Ya está, genial. Aquí vemos, ya hicimos clic en nuevo, ingresa la opción búsqueda de personas. Con el tipo de documento, vamos a hacer búsqueda. Siguiente. Aquí vamos a poder poner el tipo de documento, el tipo de emisor Perú, y apenas como SUNAT está conectada con el registro conocido como RENIEC aquí, el Registro Nacional de Identificación, le va a jalar todos los datos. Siguiente, por favor. Genial. Aquí como vemos, por ejemplo, se ha puesto el número de DNI o documento que tiene esta persona conectado con registro, con la RENIEC. Va a salir su nombre en automático, ¿no? Aquí sale Tafurrios Mariela. Sale la nacionalidad y tenemos para llenar teléfono, correo electrónico, primera dirección, si tiene otra dirección también. Lo importante aquí viene la categoría de ese trabajador y que nosotros, ¿de dónde sacamos esta información, señorita Ana? De nuestro contrato.
El resumen de prestadores nos dice aquí. Es un trabajador, es un pensionista, es un personal en formación laboral, por ejemplo, un practicante, es un personal en terceros. Seleccionamos el que corresponda respecto al contrato que le hemos dado a la persona, que le hemos elaborado, y sí, vamos a la siguiente diapositiva. Genial, aquí vemos la categoría. Nos piden los datos laborales, los datos de seguridad social, la situación educativa, los datos tributarios. Todo esto para completar respecto al legajo de la persona que hemos contratado y el contrato que se ha materializado con la firma de la organización y el colaborador. Siguiente. Aquí está lo importante, los datos laborales que vamos a llenar para el alta del trabajador. Periodo laboral, la fecha de inicio. Acá esto también va a materializarse desde el contrato de trabajo y justamente estamos tratando de hacer el alta supuestamente en el primer diario, ¿verdad? Vemos la fecha fin. ¿Cómo nos guiamos de aquí? A través del contrato que tenemos. Imagínense si no hay contrato, esto no se llena. Imagínense si es un contrato verbal de una forma y contrato formal de otra. Muy difícil aquí. No lo podría hacer cualquiera, solo el que lo sabe. Si corresponde un motivo de baja, acá estamos hablando de un nuevo trabajador. ¿Qué más? Tipo de trabajador, nos aparece una gama de opciones en este ítem y podemos seleccionar el que corresponda. En el ejemplo, obrero. Régimen laboral, ¿de dónde saco esta información, señorita Ana? Del contrato, que yo mismo como recursos humanos, con mis áreas directivas, hemos designado al hacer la convocatoria del personal a dónde va a ir esta persona, dónde hay presupuesto, dónde se necesita, etcétera. En este caso lo estamos poniendo en el régimen laboral más cotizado, que quien no quisiera estar ahí, en la 728. La categoría ocupacional que tiene, acá vamos a abrir también, vamos a abrir una gama de opciones y nos aparece, por ejemplo, ejecutivo. El nivel educativo de la persona, vamos a llenarlo respecto al legajo que hemos comprobado que sea real del colaborador y vamos a llenar aquí. Estudios, por ejemplo, acá tiene maestría incompleta, puede ser titulado, puede ser bachiller, puede ser quinto secundario, entre otros. Ocupación, le ponemos un código que sale del registro que cada de recursos humanos tiene respecto a sus legajos y le ponemos nombre para el cual se le ha contratado a esta persona respecto a la convocatoria que hicimos y todo fue formal. ¿Qué tipo de contrato tiene? Acá viene todo lo que hemos hablado también de cómo materializamos contratos. ¿Qué tipo de contrato le dimos a otra persona? En este caso a plazo indeterminado mediante el decreto 728. Tipo de pago y periodicidad del ingreso efectivo, en este caso semanal, en algunos casos puede ser quincenal o en otros mensual, más típico. Monto remuneración básica, lo más importante de repente para el trabajador aquí, saber su tema, 1.200, bueno, ¿no? Una persona seguramente con todos sus descuentos va a llegar a tener el sueldo mínimo, que le damos en 1.020, no me equivoco, ¿verdad? En Perú. Siguiente, por favor. Vamos al siguiente ítem, después de todo el registro, en los datos de seguridad social. ¿En qué régimen va a estar mi trabajador? Por supuesto que si está en planillas, en 728 va a tener una salud regular. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Todo respecto a su contrato. Régimen pensionario. Aquí se les da la opción cuando están firmando contrato para elegir a dónde van a aportar, a dónde quieren aportar. AFP o NP, ¿qué tipo de FP? A veces es muy bueno en las inducciones darles un alcance general para que ellos sepan elegir el mejor, o si ya tienen definido también, ¿no? Eso lo van a elegir los colaboradores. Un código específico, atendiendo a esta web de la SBS, una fecha de inicio y final. Si es un tema pensionario aquí, vamos a poner detalladamente si este personal tiene un seguro contra riesgos. ¿Tiene o no tiene, no? Si tiene cobertura de pensión, qué tipo de pensión, por ejemplo, si elige un EP, se pone un EP. En este tema se elige un seguro privado, un FP. Cobertura de salud, ¿cuál tiene? ¿Es salud o EPS? En este caso, obrero de salud. Cuando inicia. Siguiente.
El trabajador. ¿Cómo el trabajador checa que se le ha dado de alta? En el rubro de datos de situación educativa, el aplicativo permitirá seleccionar situación educativa del trabajador. Ahí estamos completando aquí como empleadores. ¿Qué situación educativa tiene nuestro trabajador? ¿De dónde sacamos esta información? Del legajo que nos ha dado comprobado que es fidedigno a nuestro colaborador en la selección de personal que vemos aquí. ¿Qué nos pide? ¿Estudios en el Perú en este caso? Sí. O puede ser en otro lugar, tipo de institución, porque ahorita se contrata también personal extranjero, entre otros, ¿verdad? Tipo de institución que fue instituto, universidad, en este caso. ¿Qué régimen? Privado. El nombre de la institución en el que se formó, en este caso una universidad. ¿Qué carrera fue la que cursó? El año de egreso, que es importante, desde ahí empieza a correr la fecha de su experiencia laboral. Y se puede añadir más información, por ejemplo, si es maestría, titulación, entre otros. Siguiente, por favor. A ver, en datos de situación educativa, máximo vamos a poder incluir 5 ítems, ¿ya? Por cada formación. Bachiller, titulación, maestrías, tiene 2, 3, 4 maestrías. No vamos a poder llenarnos de 5 registros, ¿ya? Siguiente. Ya, ¿qué vemos aquí? Datos laborales, datos de seguridad social, datos tributarios. ¿Percibe rentas de quinta categoría exoneradas? Sí, no. Al colaborador le corresponde solicitar esta exoneración y nosotros solicitamos este documento. A veces no saben, hay que hacer una inducción, o a veces simplemente se solicita y te lo adjuntan. Cuando veas que es fidedigno, se pone sí o no. ¿Aplican convenios para evitar doble imposición? Sí o no, respecto a si hay convenios. Y se elige aquí el tema de el lugar, ¿verdad? Siguiente. Ya vimos cómo es cuando hay un nuevo colaborador. Veamos ahora cómo es el tema de pensionista. La persona ya está cayendo en esta categoría. ¿Cómo registro a ese trabajador que también tiene que estar en su NAT actualizado ya como pensionista? Y tiene un diferente tratamiento. Vamos a ingresar a la opción búsqueda de personas, ponemos su DNI, igualmente reniego a jalar automáticamente el DNI el nombre. Va a salir la nacionalidad, el lugar donde está registrado con RENIEC y vamos a llenar tipo de pensionista, tipo de pago, situación y si es el periodo de cuándo a cuándo. Acá mucho ojo. Muchas veces hemos visto temas aquí que a veces por un día, 2 días, 3 días, una semana. Recuerden que el trabajador un día es muy importante. A veces un día puede configurar un mes más, un año más, como beneficio a ley. Entonces siempre van a estar peleando porque se respete sus días. ¿Qué tenemos que tener claro aquí? Nuestra base de datos de asistencias, tardanzas, inasistencias, licencias tiene que estar muy bien configurado, guardado, hacerlo en el día, no dejarlo para después, no dejar sin resolver solicitudes, entre otros, ¿no? Porque aquí a veces surgen problemas e incluso se levantan procedimientos disciplinarios porque hubo un poco de negligencia en el área de recursos humanos. ¿Para qué les importa tanto esto? ¿Desde cuándo se computa? O sea, ¿cuántos días efectivos laboró este trabajador? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver el inicio del trabajador y el fin del trabajador, que por lo general siempre sale con una resolución que nos va a amparar de las áreas correspondientes, recursos humanos, las gerencias, entre otros. ¿Qué régimen pensionario es? ¿A qué régimen pensionario pertenece? Siguiente. ¿Qué más vemos en la información complementaria? Ya vimos pensionistas, luego tenemos de repente practicantes en nuestra institución. ¿Cómo los registramos? Entramos a SUNAT, al registro de personal e información laboral. ¿Qué información nos pide aquí? El tipo de modalidad tomada. Por ejemplo, aquí, practicante preprofesional. ¿Tiene seguro médico? Por supuesto. Entra de salud por lo general. El periodo formativo en el que ingresa, generalmente con la solicitud de la institución educativa que manda recursos humanos. Nunca es una solicitud privada, es una institución donde la institución presenta al estudiante o bajo sea el acuerdo que haya, y ahí empieza a laborar. Ahí empieza el inicio de la formación, del periodo formativo, de cuándo a cuándo, aquí lo detallamos. ¿En qué el establecimiento en el que se forma?
código local. ¿Por qué le damos acá de código? Hay empresas que a veces tienen muchas sucursales y ciudades. Entonces acá establecemos dónde va a laborar con el código que fija cada empresa cuando da su alta y en qué localidad. Hay empresas, por ejemplo, grifos que tienen en Tacna, en Lima, en Arequipa, a veces en otras ciudades o países incluso. Vamos a detallar este tema. ¿Qué más? Corresponsabilidad familiar, tiene discapacidad, hay horario nocturno, situación, va a figurar activo aquí. ¿Qué nivel educativo tiene? Universitaria completa, universitaria incompleta. ¿Qué ocupación le ponemos aquí? ¿No? La que estamos buscando. Y el centro de formación, centro educativo. Siguiente, por favor. Entonces ya vimos nuevo trabajador, pensionista y el practicante, ¿no? Personal de formación laboral. A veces también pueden ser pasantías, por ejemplo. Y este registro personal de terceros, que también, por supuesto, las instituciones a veces hacen contratación por terceros. Vamos a ver el RUC de la empresa que destaca o desplaza. Un momentito. Ya está. A ver, vemos aquí la cobertura de la pensión, por ejemplo, puede ser ONP o una AFP, el seguro privado. La cobertura de salud también se pone. El lugar de destaque de la persona, igual, si es una empresa que tiene su sucursal, entre otros. Los periodos de destaque que hay, de cuándo a cuándo. Siguiente, por favor. La modificación en el registro de trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios. ¿Cuándo será este tema? Igualito en SUNAT ingresamos al registro individual y entramos al ítem. Modificar. Por ejemplo, ¿qué puede pasar acá? Mi contrato puede haber variado, puede haberse ampliado, puede haberse disminuido, generalmente ampliado, ¿no? O he pasado de practicante a ser contratado como en planillas, de repente, ¿no? Yo también en mi etapa de prácticas y he pasado de repente a ser contratado, ya para estar allí. Ahí vamos a entrar otra vez a modificar. Siguiente, por favor. Ahí está. Baja en el registro. El trabajador ya no es un colaborador más en la empresa. ¿Cómo entramos ahí? Entramos a SUNAT, aquí en Perú, hablando en términos de la SUNAT, entramos al registro individual de la misma forma y vemos allí el ítem aquí, al lado de donde está categoría que nos dice, ¿no? El periodo laboral, el detalle, dice motivo de la baja del registro. Y aquí vamos a detallar por qué estamos dándole de baja a este personal. Renuncia con incentivos, despidos, cese colectivo, jubilación, invalidez, terminación anticipada, mutuo disenso, fallecimiento, baja por disposición, ay, se me perdió la positiva, perdón, entre otros, ¿no? Vamos a detallar acá por qué el motivo de la baja. A veces puede ser un fallecimiento, pasó mucho en etapa de COVID, a veces despido de institución, renuncias o renuncias con beneficios, entre otros, ¿no? Con incentivos. Siempre debemos entrar a la misma página y hacer el clic en baja y ponemos el motivo. Esta persona va a figurar cuando cualquier institución vaya a verificar, estado de baja, ya no es colaborador. Siguiente, por favor. Ya. Aquí en el tema de la baja, muy importante resaltar el periodo laboral, el tipo de trabajador, el régimen de salud, el régimen pensional. Todo aquí se va a inhabilitar porque se está dando de baja. Siguiente, por favor. ¿Qué es la planilla electrónica de la que hablábamos, verdad? Estamos en la versión 3.6, la siguiente, para irlo detallando. Ya, genial. El empleador, ¿cómo obtiene los datos con conexión a Internet? Siempre. El módulo empleador a través de esta opción. En esta opción el empleador va a poder descargar automáticamente los datos en su registro que hemos visto hacia el PDT. Se ingresa, la institución ingresa desde su clave SOL y vamos a entrar en esta área que nos dice validar. Identificación del empleador, la siguiente, así ingresamos, es el primer paso. Vamos a ver pasito a pasito el tema de planillas.
Siguiente, acá vamos a ver el tipo de identificación del empleador, ¿verdad? Dice, tiene convenio de estabilidad y exoneración, es una microempresa. Vamos a detallar acá todos los datos que hay. Esto, la siguiente, vamos a pasar a la planilla en sí. Ya está, la información general. Vamos a sincronizar. Recordemos que está conectado el T-registro, la alta del trabajador, los datos que hemos ingresado a este sistema y se va a sincronizar. ¿Qué quiere decir? Que va a jalar toda la información que ha estado contenida allí para sacar un registro final de mes. Siguiente. Ahí está. Ya vamos a ver acá todo la base de datos de nuestros trabajadores. Ya vamos a ver acá el sistema mismo de lo que hemos llenado. Por ejemplo, los días laborados normales, si se ve un día de 31 días, acá va a quedar. Si ha habido tardanzas, descuentos, van a salir aquí. Días laborados, sale acá. Si tuvo inasistencias, va a salir 30, 29, etcétera. Vemos aquí automáticamente los días que jala. Siguiente, para ver aquí, vamos a editar. ¿Qué dice? Días laborados, tipo de trabajador, aporta, etcétera. Y vamos a entrar aquí al tema de situación. Activos subsidiados. Siguiente. Vemos los datos del trabajador para que pueda jalar y a ver, aportó a salud, tiene un seguro especial, condición del domicilio, entre otros. Siguiente. Ya está. Por trabajador, personal, jornada laboral. ¿Cuántos días laborados figura ahí? 31. Subsidiados, ninguno en este caso. No laborados y subsidiados, ninguno. En total, el sistema mismo les va a jalar, para no hacer todo el trabajo automático, 31 días. ¿Cuántas horas ordinarias laboró? ¿Cuánto sobretiempo tuvo? Total de horas. Aquí va a salir todo si hubiera habido sobrehoras, entre otros. Aquí vamos a llenar el sistema si hubo días laborados, subsidiados u horas laboradas. Siguiente. Ahí está, a ver. Detalle de la declaración. Trabajadores e ingresos. Trabajadores. A ver, vamos a ver todos estos temas importantes que aparecen acá. Trabajo sobre tiempo por horas extra, trabajo en día de feriado o día de descanso, remuneración vacacional, remuneración o jornal básico, remuneración permanente y la asignación familiar si le corresponde. En este caso estamos viendo que sí. Su remuneración o jornal básico de este ejemplo de planilla, 3.500 soles. Estamos jalando acá un tema de montos de vengados que tiene. Tiene acá en este caso 100 soles y la asignación familiar probablemente un hijo, 65.7 soles. En total el sistema mismo me registra 3.667.50. Tributos y aportes pagados sobre tiempo también tuvo 500 soles. Ya toda la suma de esto lo va a jalar sistema. ¿Qué es lo importante acá? Yo ingresar lo nuevo que está sucediendo. Siguiente. Aquí está. Lo importante que viene aquí, lo delicado que pasa a veces, los montos de descuento. Que hay a veces, las personas tienen derecho a pedir un adelanto. Hay a veces cuotas sindicales que por supuesto que van a hacer un descuento. U otros descuentos no deducibles a la base imponible. ¿Qué tenemos aquí en este caso, por ejemplo? De los montos de descuento, un adelanto que se le da a la persona 130 soles, una cuota sindical de 50 soles que probablemente mes a mes se les descuente. Vamos a ver, miren los ítems. ¿Qué tenemos? Datos del trabajador, jornada laboral, ingresos que ya vimos hace ratito y los descuentos, que es otro hito, otra pestañita, ¿no? Siguiente para ver tributos y aportaciones. A ver, tributos y aportaciones. ¿Qué temas se considera aquí? AFP, renta de quinta categoría, las primas si tiene AFP, aportación obligatoria del SPP, aportación voluntaria, otras aportaciones de los trabajadores pensionarios. ¿Qué es lo importante saber acá? Porque cada caso es particular. Que vamos a ver, a tener que tener en una planilla los datos básicos, datos del trabajador, cuánto es la jornada laboral, qué tipo, qué régimen, qué modalidad, cuántos son sus ingresos,
y qué tipo de descuentos tuvo, y acá vamos a ver los tributos y aportaciones. En aportaciones, pues a la ONP, a la FP, también a salud, a las rentas de quinta categoría y a los tipos de seguro especiales que pueda haber. ¿Qué más vemos aquí? Totales de aportaciones del empleador. Lo que quiero que vean acá es que en cada pestañita va a salir una suma total detallada de cuánto aportó. Y al final ese total va a ir a la planilla en cuánto descuento hubo en aportación. Siguiente. Ahí estamos. A ver. El detalle de la declaración, ¿no? En este caso, una renta de cuarta categoría, tiene RUC, un RUC, sale su nombre, la condición del domicilio, tiene convenio para evitar doble imposición, no en este caso. Ya todo es ingreso respecto a la información que tenemos. Siguiente, generalmente se jala del sistema todo esto de manera automática. ¿Qué otros datos tiene la planilla? Los detalles de la declaración. Siguiente, para ver. Aquí está. ¿Qué vemos acá? La base imponible, el impuesto resultante, las compensaciones, los pagos previos, intereses moratorios, cómo se hace este pago efectivo cheque. Siguiente. Esto lo vamos a ver como son casos específicos cuando se estén dando en el hecho concreto. Las declaraciones registradas se van a visualizar aquí. ¿A dónde? De repente a veces descuentos, por ejemplo, que de qué institución se hizo el descuento, a dónde le pagó, a dónde se fue esa cuenta. Siguiente. Uy, mensajito que se me está yendo la conexión. Me avisan porque estamos revisando aquí. Por favor, los demás también me comentan en Sí, el se logra chat o por escuchar, voz. maestra. Ah, ya, perfecto, perfecto. Porque me sale un mensaje que no tenía conexión. Hasta aquí alguna duda para ir resolviendo. En tema de planillas, de manera general estamos conociendo la estructura de una planilla. ¿Qué es lo importante aquí? Ingresar datos. Todo va a salir, se va a jalar la información del tipo de contratación que tenemos. A ver, ¿alguna consulta que alguien tenga hasta ahorita aquí para resumir? A ver, ya está, si se escucha entonces. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente para ir avanzando. Quiero que vean más que todo cuáles son estas pestañitas, este tipo de, en el sistema que ustedes entren, en la planilla electrónica Plame, para ver todos los datos que se registran respecto a aportaciones, descuentos, entre otros. Siguiente. Ya está genial. Siguiente. Acá estamos redundando. Infracciones tributarias, respecto que nos corresponde ver a nosotros, ¿no? No presentar declaraciones juradas que contengan la determinación de la deuda tributaria. Si se considera eso como tal, no aplicar. Esto más que todo cuando no se ha presentado. Nosotros como recursos humanos tenemos muchas sanciones por no presentar tema de tributos, entre otras cosas. Siguiente. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Siguiente. O la siguiente, por favor. Ahí está. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa cuando ha habido infracciones por no presentar las declaraciones juradas obligatorias? ¿Puede haber subsanación? Si se cancela el tributo omitido más intereses en un 95%, la deuda en materia en el 85%, si se presenta la declaración jurada rectificatoria y se cumple con pagar la multa, ojo, un 70% de descuento, un 60% si se cumple con pagar los valores notificados y un 40% si se cumple con pagar los valores reclamados antes del vencimiento.
Todo tiene un poco de solución acá, pero hay que tratar de evitar no presentar estas declaraciones juradas. Siguiente. Otro tema de infracciones. Subsanaciones también vamos a tener. Siguiente. Ahí está, en casos de CTS. Por ejemplo, si tenemos una remuneración fija aquí, dice Pedro tiene los siguientes datos. Ingresó el 15 de enero de 2020. Su remuneración es de 1.500, remuneración básica. Tiene una asignación familiar de 0, no hay hijos. Tiene faltas, un día. Su régimen laboral es general. Entonces, ¿cómo va nuestra planilla ahí? En resumen, remuneración va a fijar como 1.500. Asignación, 0. Un octavo de su gratificación, 0. Otro 0. Su remuneración computable, 1.500. Compensación por tiempo de servicios, la CTS. Del 15 de enero al 30 de abril del 2020, del 15 de enero del 19 al 30 de abril del 20, más o menos un año y un mes. No, 1, 2, 3, un año y 3 meses. Periodo por liquidar, 3 meses y 15 días. Faltas del periodo, un día. Periodo de liquidación, 0 años, 3 meses y 14 días. Esto jala de sistema. Meses, vamos a computar entre 12, la remuneración entre 12 por 3 por 100. ¿Cuánto da esto? 375. ¿Cuántos días? 1.500 entre 12 por 30 días por 14 por el 100%. En total, ¿cuánto es? 433. ¿Qué es lo importante de ver acá que estos montos de la CTS? El importe a pagar antes del 15 de mayo de 2020 es de 433 soles como CTS que tienen un año y 3 meses que vimos. Ya estamos descontando acá los 3 meses que estamos considerando, porque es del 15 de enero al 15 de enero de 2020, por ejemplo, un año. Enero, febrero, marzo, abril. Son 3 meses más que estamos sumando aquí y dividiendo para sacar la cuenta. Siguiente, por favor. Un caso práctico de cuando hay descanso vacacional. ¿Cómo figura en planillas? Van los datos del trabajador, sus datos personales, los datos laborales, etcétera. La empresa, qué cargo tiene, cuándo ingresó, cuánto es su jornada semanal, a cuánto equivale su jornada diaria, cuántas horas y los días efectivamente laborados. ¿Verdad? ¿Cuántos son? 282. Siguiente para ver cómo figura esta planilla. Tenemos otro caso, el de liquidación. Vamos a ver acá su fecha de ingreso, una remuneración básica, tiene asignación familiar, hay comisiones percibidas, alimentación principal, tiene asignación por cumpleaños, generalmente son 100 soles, periodo a calcular. ¿Qué dice acá? Al personal se le efectuó el depósito de la CT. Respecto al periodo mayo a octubre de 2020. De la misma manera, la siguiente, por favor, ingeniera. Bueno, aquí como vimos, cálculos de gratificación. Vamos a seguir pasando porque aquí este tema lo tienen en su PPT y lo importante de planilla, como se los han explicado, son casos prácticos nada más aquí. Ya, como le pedí el favor a la ingeniera para poder terminar hoy la clase temprano, en compensación a otra clase grabada que les voy a pasar el día martes, con el tema de los contratos también y estos ejemplos. Vamos a continuar, ingeniera, para ver si hay una consulta hasta el último tema y hacer el cierre de la sesión. Vamos a ver despidos arbitrarios, todo lo que sucede a contingencia de lo que le pasa al trabajador va a ser considerado en planilla, ¿ya? Siguiente, vamos a seguir avanzando, ingeniera. Seguimos avanzando. Siguiente. A ver, siguiente. Sí, todo aquí está conectado, como les decía, en planillas todo es automatizado, está concatenado con todos los sistemas. Siguiente. Aquí está el proceso general que lo van a poder ver en el PPT. Siguiente. Siguiente.
Ahí está todo el tema que estamos registrando en planillas. Los datos personales, los laborales, los datos bancarios y la planilla mensual. Bueno, hasta acá vamos a llegar. En el tema de planillas, bastante amplio a revisar, que es un tema bastante mecánico, porque se lleva por sistemas que los mismos recursos humanos tienen. Como les dije, en un área de recursos humanos tenemos al equipo técnico, al especialista en planillas. ¿Ya? Alguna consulta que tengan respecto al resumen que hemos hecho al inicio de las 6 sesiones, antes de que se acabe mi batería, porque yo tenía una contingencia, voy a poner mi teléfono para que puedan hacer las consultas por el WhatsApp de las dudas que tengan de... Ahí les estoy copiando, ¿ya? Para que me puedan escribir por WhatsApp respecto a dudas que tengan de las 6 sesiones que han habido y pidiendo las disculpas del caso ingeniera. Cualquier duda, a mi WhatsApp, por favor, ingeniera, y los alumnos que están aquí. Muchas gracias por su consideración. El tiempo está pendiente 2 clases, una de contratos y está pendiente con la base de datos de los contratos en Word. Muchas gracias. Cualquier duda al WhatsApp que les estoy dejando, ¿sí? Sí, ingeniera, ¿me copió?